Alerta en C5N. Este hombre que vemos en imagen acaba de recibir una condena similar a la que tiene Carlos Robledo Puch. Este hombre se llama Rubén Recalde y fue bautizado como el asesino serial de Junín, en una historia que contamos varias veces aquí en este programa. El que buscaba a las chicas que trabajaban en negocios vinculados a cuestiones infantiles. Muy bien, Favale, a peloteros o a casa de ropa de niños. Este hombre fue condenado por un tribunal oral y en los últimos días de abril, trasciende ahora, la Sala Quinta de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la pena de reclusión perpetua por tiempo indeterminado para Rubén Rodolfo Recalde, bautizado como el asesino serial de Junín, condenado el año pasado en julio por asesinar, y acá van los dos casos que le probaron, en agosto de 2012 a Sandra Colo, de 43 años, y en enero de 2014 a Paola Tomé. ¿Recuerdan que eran dos casos que estaban impunes y a partir de la aparición de una mujer que había sido víctima de un intento de abuso sexual, que había sobrevivido, que se presentó ante la fiscal de la causa, la doctora Vanina Lizazo, se pudo establecer que el sospechoso de esta saga de crímenes muy parecidos, con el mismo método criminal, con el mismo tipo de víctima, hasta había, me acuerdo, Favale, Flederman, hasta una fecha que coincidía, el número del día del mes, se pudo establecer que este hombre, Rubén Recalde, era el autor material de estos dos homicidios en Junín. A las víctimas las estranguló, las dos trabajaban en negocios, como dijo Guillermo, vinculados a la venta de artículos para niños. Hubo una prueba pericial muy interesante que tuvo que ver con una pisada, la zapatilla, que se hizo un cotejo en Tierra del Fuego. De hecho, fue sorpresiva la detención. Y fue sorpresivo, no solamente la detención, sino que hubiera vínculo entre los dos hechos. En su momento la investigación no había vinculado un crimen con el otro y se dieron cuenta a partir de la aparición de este dato de esta que vos víctima, mencionás recién. de una víctima de un delito que no llegó a ser un homicidio, por suerte, que había sido atacada en 2003, en septiembre. Pero hay que seguir los rastros de este hombre que no siempre estuvo en Junín. Sí. Y lamentablemente ni está todo informatizado, ni está todo denunciado, ni hay manera de cruzar información como para determinar si estas son sus únicas dos víctimas. Bueno, algo que nunca vamos a saber. ¿Te acordás cuál era la discusión que teníamos con la fiscal? Sana discusión, que ella decía, para que sea serial tiene que tener más de dos hechos. Y nosotros decíamos, bueno, está repitiendo conducta, método, impronta y demás. Bueno, finalmente les cuento qué le probó la justicia. La pena es reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Corríjame, recién a los 35 años cumplidos puede pedir un beneficio. 6 meses antes de los 35 años podría tener su primer beneficio. ¿Escucharon eso, no? O sea, tiene que cumplir 34 años y medio. Exactamente, correcto. 34 años y medio. Ya le digo qué edad tiene Recalde. Para hacer cuentas a qué edad podría pedir un primer beneficio. Tiene 54. Recién a los 88 años podría pedir una libertad asistida. Probablemente no llegue. En realidad te podría pedir la libertad asistida, pero después de los 70 no puede pedir. Sí, el arresto domiciliario. Pero acá tiene un tema, al ver, al ser un tema sexual también, tiene lo que se denomina la ley 12.256, que es de la provincia de Buenos Aires, respecto a la de ejecución, tiene un tratamiento específico, todo lo que son aquellos delitos del tipo sexual. Motivo este que no solamente lo puede pedir o le puede corresponder, sino que tiene que ser evaluado por un gabinete criminológico a los efectos de poder obtener la mayor cantidad de datos, a ver si esta persona puede resocializarse. Estamos hablando de 6 meses antes de cumplir los 35 años, no tiene otra forma. Ese es un dato para visualizar si podemos en la pantalla. Tiene que cumplir exactamente 34 años y medio adentro. Sí. Esperemos que se cumpla. Y un dato. Para colmo, en esta historia, a él le probaron que mató a Sandra Colo, una víctima en 2012, y a Paola Tomé en 2014. A Sandra Colo le mataron a su hermana en otro hecho
años antes, 12 años antes, a una hermana de una de las dos víctimas del asesino serial, también la mataron. Al papá, sí, me acuerdo cuando contó la historia. Entrevistamos al padre que le mataron 2 hijas, 2 asesinos en distintas sagas de hechos. Y al principio se había pensado, cuando aparece Sandra Colo muerta, se había pensado que era una venganza, claro, que la habían soltado en alguna oportunidad al condenado. Es que esa era la hipótesis. Era la hipótesis, y no fue. Y se llegó, por la declaración de esta víctima, que fue atacada en septiembre de 2003, a Rubén Recalde, que estaba libre cuando mata a las 2 víctimas, 2012 y 2014. Y las intenta abusar sexualmente. Claro, sí. Mire, le leo la calificación. Abusar, no me acuerdo, pero creo que una se resistió. La calificación lo dice todo, mire. Homicidio calificado, criminis causa. Matar para ocultar otro delito, robo calificado, abuso sexual y femicidio. Todas esas figuras le impuso el tribunal de Junín. Y siempre con el mismo detalle, hasta la técnica, me acuerdo la técnica de estrangulamiento muy sofisticada, muy rebuscada. Una víctima prácticamente una especie, la estaqueó, la dejó como enganchada contra un poste, con imposibilidad de moverse, como una trampa mortal que a medida que la víctima se movía se iba generando un mecanismo de asfixia. Bueno, este chacal le dieron hoy se conoce, el fallo del 26 de abril, pero hoy se conoce que la Sala de Casación, la quinta, le confirma la calificación de reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Y acá hay un dato, ¿no? La fiscal, si querés llamar a la doctora Vanina Lizazo, la fiscal cree que además, y esto es lo que decía Favale, no lo pudo probar, Recalde, el asesino, fue el autor de otro homicidio cometido en Junín en 1999, pero esa causa prescribió. Entonces nunca se pudo acreditar ese homicidio ocurrido en Junín en 1999. Pero se parecía. Tenía muchos elementos de contacto, de características similares. Pero contá porque es interesante el tema del zapato, que es lo que logra vincular. Cuando identifican que es el situaciones. sospechoso, Sí. había una huella pisada sobre sangre que había quedado muy clara la marca de la suela del calzado. Entonces, la fiscal mandó a hacer una pericia específica a Tierra del Fuego, donde funcionaba la marca, si no me falla la memoria, si querés la llamamos, la si te lo preguntamos, la fábrica de esa marca de zapatilla, y dio exactamente que era tal talle, tal marca de zapatilla, que era la que usaba Recalde. Cuando le allanan la casa Recalde para detenerlo, estaba la zapatilla cuya pisada él había dejado asentada en uno de sus hechos. Y además tenía esta característica, no siempre atacar la misma clase de víctima, siempre elegir víctimas que se parecían en cuanto a su actividad laboral y en cuanto a la mecánica utilizada después para matarlas. Esto siempre sorprendió, esta especie de fetiche criminal que tenía Rubén Recalde de matar siempre igual, ¿no? O de atacar el mismo tipo de víctima. Fueron hechos muy impactantes en su momento. Le hicimos la nota aquí. Destaco que el fallo es de los doctores Jorge Celesia y Martín Manuel Ordoqui. Buenas que acaban fotos, de decir que quede muy firme. buenas fotos. Más Mire allá la de comparación. Lo tremendo del suceso. Ahí le paso a la producción el teléfono. La foto de él sentado en el tribunal es muy impresionante. Por eso en la preparación, cuando hablamos de la preparación y cómo se llegó al caso en sí, por lo que explicaba Mauro recién, se llega a través de la pesquisa, de preservar específicamente la escena del crimen. Es uno de los puntos fundamentales para cualquier tipo de investigación, ¿no? No solamente a veces la formación policial pasa por el entrenamiento o para que no cometan errores, pero estos son los errores fundamentales, ¿no? Y después el ADN, perdón, me olvidaba un detalle que lo contó aquí la experta de la asesoría pericial de San Martín, la doctora Jauregui Berry, hay que pronunciarlo, el apellido siempre me trabo, Jauregui Berry, contó en su momento que una vez que ya sabían que era él, que lo habían detenido, que estaba la pisada de zapatilla, le dio positivo la prueba genética. O sea, estaba, a ver, la prueba era muy fuerte por varios extremos, no era solamente la suposición, porque la víctima que había sido atacada en 2003 dijo, me parece que puede ser él, por lo que escucho en los medios de comunicación, la forma de ataque de las dos víctimas se corresponde con lo que me pasó a mí. Eso podía ser simplemente un indicio, había que laburar ese dato que aportó aquella víctima que había sido atacada en 2003. El abogado que representó a las víctimas es el doctor Darío del Ciervo, también se lo quieren llamar, que es un abogado que tenía la representación de la familia Colo. Sandra Colo y Paola Tomé, las víctimas
de este asesino serial que recibe ahora la misma pena que Claro, Toledo Puch. y también era interesante porque, ya lo decías al principio, no es que estaba desatenta, sino que lo recalco, el tema de que muchas veces se debate sobre qué es o qué hace falta para considerar a alguien un asesino serial o un homicida o un violador serial. Hay veces que se piensa que no constituye una cantidad de víctimas suficiente, 2 personas. Eso decía para, Vanina, la fiscal, Vanina Lizardo. claro, para interpretarlo como un serial, pero hay patrones, hay seguimientos, hay... no sé si esto incrementa o no incrementa la serialidad, si incrementa o no incrementa la pena. Bueno, desde ya que ser serial, eso es una Es un agravante. Por eso le han dado, aparte de todo lo que le dieron reclusión perpetua, que no es un fallo que se ve habitualmente. Quizás uno dice perpetua, pero cuando hablamos de perpetua puede ser prisión perpetua, que es totalmente diferente a lo que es la reclusión, porque cuando hablamos de prisión sí tiene beneficios que puede obtener como una salida transitoria al 50% de la pena, y cuando hablamos de reclusión no hay absolutamente ningún tipo de beneficio. Mire, el fallo se acaba de conocer de la Cámara de Casación Penal en un comunicado que expone el área de prensa en la Fiscalía General de Junín, porque este fallo de la Cámara de Casación respalda lo hecho por la fiscal de la causa, ¿no? La fiscal imputó por este delito, el Tribunal Oral Criminal 1 de Junín hizo lugar a eso, la causa es la 801 y acumulada 838, donde se decide condenar a Rubén Rodolfo Recalde a la pena de prisión perpetua con las accesorias de reclusión por tiempo indeterminado e inhabilitación absoluta por el mismo término de la condena y costa del proceso, declarándolo reincidente por considerarlo autor de los delitos de homicidio calificado criminis causa y femicidio en concurso real con robo simple y abuso sexual en concurso real y homicidio calificado criminis causa y robo simple en concurso real, ambos en concurso material entre sí, y ahí dice por los asesinatos de Pablo Tomé y de Sandra Colo. Digo, en definitiva estamos en presencia de un chacal que hoy recibe un fallo que aquí nos está explicando el doctor para traducir todo esto que es muy técnico. Recién en 34 años va a tener 34 años y 6 meses. Sí, 34 años y 6 meses. Una chance de pedir una salida y tal vez... Y tal vez le digan que no. No la tenga. Quizás no la tenga. El papá de una de las víctimas de Junín se acaba de enterar de esta decisión por la televisión, por nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿nos escucha, Juan? Sí. ¿Cómo Buenas anda? tardes. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Aquí estamos. Se acaba de enterar. Sí, me acabo de enterar por este chico, no sabía nada. O sea, todavía el abogado no lo he visto el abogado estos días, así que no nos había comunicado nada. Juan, Mauro Zeta le habla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Mauro? Bien, bien. La verdad que estábamos leyendo la resolución. Lo deja tranquilo esto para pasar en limpio, es que acá nos explicaba un abogado que nos acompaña, el doctor Diego Raidán, que para pasar en limpio Rubén Recalde va a tener su única chance de salida en libertad de aquí en 34 años y medio. Bueno, joya, por lo menos nos deja con un poco de tranquilidad de decir si hizo justicia. Juan, a usted mataron 2 hijas, Sandra Sí. en 2012 y su otra hija, recuérdame el nombre. Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, para nosotros es un alivio. Esperábamos eso y mucho más, lógico. Pero yo creo que, bueno, si la justicia decidió eso, yo pienso que, que no salga más, que se muera ahí adentro. Juan, recién mi compañero Mauro le estaba haciendo una pregunta, por ahí usted no alcanzó a escuchar, le decía que si nos podía recordar el nombre de su otra hija también asesinada en otro hecho. Claudia, ahí está. Que la matan Claudia 12 Filipe. años antes que a Sandra aproximadamente. Exactamente. Qué historia, Juan, ¿eh? Las 2 hijas le Sí, le mataron 2 una historia donde delincuentes. a uno le falta poco y al otro le dan un montón de años. Los dos tendrían que seguir, el otro también tendría que seguir y poder irse adentro. Otra cosa no pienso. ¿No es cierto? Sí, y aparte me acuerdo que lo hablamos en alguna oportunidad. Al principio cuando matan a Sandra y aparece muerta en el local, se pensó en algún momento, y yo lo hablé con usted, y empezamos a averiguar si podían haberle dado la libertad anticipada a quien había matado a su otra hija Claudia. Empezamos a verificar, me acuerdo, si podía haber existido alguna libertad anticipada y él como venganza podía haber matado a su otra hija. Bueno, finalmente la historia determinó que no, que el asesino era otro de su segunda hija,
y que no tenía nada que ver una historia con otra. Esto fue así, ¿no? Sí. O sea, de entrada, lógico, se sospechó porque no se sabía, inclusive, no tengo enemigo, pero por ahí éramos yo y ella la que había mandado para que le dieran en aquel momento, unos años antes, la sentencia firme, y digo, era como que por ahí pensábamos de venganza, o mandó a alguien o salió. Eso fue el primer pensamiento de entrada, ¿no es cierto? Bueno, pero después resultó otro, que gracias a Dios, bueno, desgraciadamente tuvimos que esperar que matara a alguien más para agarrarlo, pero bueno. Claro. Si no hubiese sido por el segundo de los crímenes que cometió, no hubiesen faltado elementos para poder ir detrás de esta persona. Claro, dejó elementos como para decir, bueno, se dio todo con los ADN que teníamos y todo. Pero, bueno, por un lado, ¿cómo te puedo decir? Me llena de satisfacción saber que la justicia ya terminó con su cometido, ¿no? Era lo que esperábamos, ¿no es cierto? Y el agradecimiento, digo, a la distancia, ¿no? A esta mujer que terminó hablando, que creo que fue decisiva para identificar a Recalde, aquella víctima que había sido atacada por él, y que empezó a contar y empezó a presumir que el autor material del asesinato de su hija y de esta otra chica, Paula Tomé, podía ser Recalde. ¿Esa mujer fue importante o no a la hora de resolver todo esto? Sí, yo creo que ese fue el primer eslabón de la policía, ¿no es cierto? Sí. O de la justicia, donde por ahí empezó a atar cabos y después surgió, bueno, lo de la zapatilla, que dieron ADN y se verificó todo justo. O sea, esa mujer fue un poco la que lo reconoció a él y denunció lo que le habían hecho. Nosotros estábamos recordando que inclusive ella dijo que estaba amenazada, que por eso no había hablado anteriormente. O sea, yo creo que fue una gran ayuda para la justicia todo lo que hizo. Juan, un saludo grande, mucha fuerza para seguir luchando. Muchas gracias por avisarme, la verdad que no estábamos enterados. ¿Cuándo fue esto? ¿Hoy se dio? El fallo del 26 de abril, pero se dio a conocer hoy, es un fallo de la Sala Quinta de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, dos jueces que firmaron, Celesia y Ordoqui, que le dan la razón a la Fiscalía y al Tribunal Oral, confirmando todo lo hecho, señor. Sí, bueno, seguro que la fiscal nos irá a visitar en una semana y nos va a avisar de todas maneras. Sí, se va a haber enterado hoy también, es probable, porque a veces estas resoluciones de casación no las envían automáticamente. Ahora le vamos a preguntar a la fiscal que ya la tenemos en línea, así que lo despedimos y si quiere escucharla lo puede hacer, así que le agradecemos muchísimo, señor. Bueno, un millón de gracias, siempre estamos a tu disposición, cualquier cosa te llamamos siempre o nos llamamos. Un abrazo grande, gracias. No, un abrazo grandote. Chao. Y está en línea la fiscal. Está en línea la fiscal Vanina Lizazo. Doctora. Hola, ¿qué tal, Mauro? Buenas tardes o buenos días, no sé en qué hora estamos para la mayoría de la gente, por lo menos. Algunos de nosotros todavía no hemos almorzado y otros supongo que sí. ¿Enterada de esta resolución? La verdad que confirma todo. Estamos nosotros haciendo una comparación, no sé si inoportuna, siempre discutimos lo mismo con usted, doctora, de si es o no un serial Recalde, pero lo cierto es que le han dado la misma pena que recibió Robledo Pucho, una reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Exacto, sí, realmente estoy más que satisfecha porque además todo lo que habíamos planteado que era bastante innovador en cuanto al femicidio, en cuanto a la accesoria por tiempo indeterminado y hasta hace casación una valoración de lo que es todo lo que es el modus operandi como elemento de cargo, que me parece absolutamente valorable. Y creo que es un punto muy importante para tener en cuenta de aquí en adelante. Hasta ahora nuestros tribunales no valoraban el modus operandi como un elemento de cargo y bueno, este fallo realmente es innovatorio en ese sentido. Estoy más que satisfecha, te vuelvo a decir, y bueno, realmente han dado a ustedes la noticia que teníamos que darle a las dos familias que todavía no las he ido a visitar para contarles esto. Sí, doctora, nos enteramos y por eso lo dimos a conocer. Disculpa, Mario. Mauro, hace un rato Mauro decía, usted pensaba o suponía que hubo otro hecho en el año 99 en el que podría haber tenido que ver este sujeto, pero no pudo encontrar elementos para vincularlos, ¿no? Así es, sí. Yo estoy íntimamente convencida de que es el autor de otro homicidio. Lo que ocurre es que el material genético antes se conservaba por 10 años,
y como este hecho lo venimos a esclarecer más de 10 años después, ya no quedaba ningún material genético para hacer el cotejo y por ende no tenemos ninguna posibilidad, porque justamente este hecho, por lo menos el de Sandra, se esclareció gracias al material genético, así que fundamentalmente nos quedamos sin ninguna posibilidad de probarlo, pero sí, estoy convencida de que fue el autor de este tercer hecho. ¿Y qué puntos de contacto encontraba entre ese caso y los dos que sí pudieron probar? Todo el modus operandi tiene que ver con lo mismo. Mujeres que se encontraban solas con algún motivo que tiene que ver con un comercio. En este caso, el primer hecho sería de una chica que levantaba quiniela en su domicilio. Ingresa con la excusa de algo que tiene que ver con el... Con el juego, sí. Claro, exactamente, con lo habitual, digamos, del negocio de ella. Ingresa a jugar un número... Vivía por esa zona, él es jugador, eso lo sabemos porque lo pudimos cotejar en su historial de vida, ingresa y bueno, la mata de la misma manera y con similares condiciones todas las que rodeaban a la característica de la víctima. Así que estamos absolutamente convencidos, te vuelvo a decir, más que nada porque tiene que ver con el modus operandi, que es lo que Casación rescata en esta sentencia. Gracias, doctora, por habernos atendido. No, por favor. Que tenga buenas tardes. Igualmente a ustedes. Fíjate que habló de íntimo convencimiento, ¿no? Dice, Sí. no se lo pude probar, pero está convencida de que hubo otro. de que pudo ser el Y el autor modus de ese operandi, hecho. tema que después discutimos, como forma de agravar la pena. La modalidad empleada, después lo charlamos. Dale.